Eh, Vamos a orar, ¿verdad? Para ya entrar en presencia del Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por este día, Señor, que nos has dado para poder venir a alabarte y escuchar de tu palabra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos que pases un carbón encendido por mis labios, Señor, para que no sean mis palabras las que salgan, sino las tuyas, Dios Todopoderoso, Señor. Señor, te pedimos por los hermanos que están escuchando, por los que están en las redes sociales también, Señor. Abre su mente, abre su corazón, Señor, para que esta palabra, Dios Todopoderoso, sea de bendición a sus corazones, de bendición a sus vidas, Señor, y que sea una semilla que germine para vida eterna, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu santo y poderoso Hijo Jesús. Amén. 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 Ahora sí, hoy, como dice ahí el título, voy a estar predicando sobre el cristiano y la aflicción. Ese va a ser el tema de hoy, el cristiano y la aflicción. Y el libro que voy a estar utilizando para eso va a ser el libro de Job. El libro de Job, que para los que les gusta apuntar, Job es el libro más antiguo que tiene la Biblia, más que el Génesis. Ya que cuando se empieza a escribir el libro de Génesis, ya Job estaba escrito. Se pone donde se pone antes de los Salmos, pero pues realmente es el libro más antiguo que tiene la Biblia. En fin, eso como dato, ¿verdad? Para los que les gusta apuntar y llevar ese tipo de cositas. Y como dice, el cristiano y la aflicción. ¿Qué les puedo decir? Miren, nosotros los humanos cuando nacemos empieza nuestra aflicción. Porque nacemos y lo primero que pasa es una nalgadita. Ahí está tu primera aflicción. Y los gritos del bebé, ¿verdad? Según va, ¿verdad? Creciendo el bebé, en los primeros años no habla. O sea, que si tiene un dolor de cólicos o lo que sea, es imposible decirle al bebé, a la mamá, que tiene un dolor. Tiene que llorar y la mamá adivinar qué le está pasando al bebé para entonces, ¿verdad? Y así sigue nuestra vida continúa. Y así empieza la persona. Llegas a los pies de Dios y las aflicciones no acaban, las aflicciones siguen y siguen y siguen y siguen, ¿verdad? Entonces es por eso que hoy estamos hablando aquí de eso y voy a utilizar Job 5:8, que va a ser mi versículo principal, Job 5:8, y dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Amén. Es cortito, pero tiene un mensaje para la iglesia de hoy bastante importante y bastante bueno. Y yo leyendo el libro de Job, encontré ciertos puntos que nosotros como cristianos debemos seguir también, ¿no? Para este tipo de asuntos, ¿no? Y el primer punto que voy a tocar es oración en todo momento. Oración en todo momento. Y vemos en el texto nos dice, ciertamente yo buscaría a Dios. Esto lo dice Elifaz a Job, uno de los amigos de Job. Y a pesar de la forma de que él lo dice, se estaba equivocando, pero el concepto como tal está interesante porque es certeza de rapidez. Ciertamente sin vacilar, como corriendo, yo buscaré a Dios. Y no es que
no deberíamos buscar a Dios en la aflicción, ¿no? Sino es que debemos buscarlo en todo momento, estés o no estés en aflicción. En todo momento se debe buscar al Señor. No es la única vez que debemos hacerlo. Pero vamos a ver la vida de Job, a ver qué nos puede decir este libro con respecto a eso. Y la primera parte nos dice que Job era un hombre muy acaudalado. En Job 1:3 dice que su herencia era de 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermanos, así, ¿verdad? Uno sacando cuentas aquí para estos tiempos, ¿verdad? Más o menos, eso no es que es así, pero más o menos uno sacando cuentas, solamente en eso ese hombre tenía como 5 millones. O sea que si tú te pones así más o menos a analizar, ese hombre era el Jeff Bezos de su tiempo. Y para los que no saben, Jeff Bezos es el dueño de Amazon, una de las personas más ricas del mundo ahora mismo. O sea que este hombre tenía bastante dinero, era una persona acomodada, y en Job 1:2 dice que tenía sobre 10 hijos, y la cosa es que todos se llevaban bien. Y muchas veces las personas que tienen multiplicidad de hijos, es inevitable que algunos de tus hijos tengan roces con los demás, ¿verdad? Porque somos humanos y pues son diferentes formas de pensar, ¿no? Como todo, aunque sean hermanos, no piensan igual. Pero aquí dice que no, que los 10 hacían convivio y los 10 invitaban unos a los otros, venga, vamos aquí, yo voy a celebrar en mi casa, y los 10 se llevaban bien según dice en las escrituras. Pero en Job 1:5 hay algo que me llama la atención y dice, y acontecía que habiendo pasando en turno de los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermanos, ¿qué es eso? Oración en todo momento. ¿Qué le estaba pasando hasta este momento a Job? Nada. No le estaba pasando a Job nada. Él simplemente lo hacía porque oraba por sus hijos. Oraba por todas las cosas. Oración en todo momento. Él siempre estaba en conexión con Dios. Y esto lo debemos hacer, hermano, todo el tiempo, porque cuando tú oras en todo momento, empiezas a crear esa dependencia tuya de Dios y empiezas a hacer esa conexión. ¿Qué pasa? Que cuando llega la aflicción a ti, llega la aflicción a tu vida, tú vas a seguir orando. ¿Y por qué sigues orando? Pues sigues orando porque creaste una cultura de oración, creaste un vínculo íntimo con el Señor, y el Señor te va a escuchar, porque eso lo dice en su palabra, Él te escucha. Es por esto que Job lo hacía. Job estaba creando un vínculo entre él y Dios. Y más adelante en los textos vemos que sí, que el Señor sí lo escuchaba. El problema es que no lo escuchaba solamente el Señor. También más adelante vemos en los siguientes versículos, en Job 1, del 8 al 11,
que ahora cambiamos de escenario. Ahora dejamos a Job en la tierra y nos mudamos a un escenario en el cielo. No lo voy a leer todo porque es bastante, pero así que lo voy a resumir. Y vemos este escenario donde dice, y es algo que lo voy a llevar porque pues a mí cuando estaba empezando a estudiar el Señor, este libro, en el seminario me tocó dar un resumen del libro. Y pues fue algo que pues me confundía. Porque cuando ahí dice, y estaban los hijos de Dios en el cielo y entre ellos estaba Satanás. Para una corrección como ustedes, si tienen el mismo, ¿verdad? Duda que yo. Satanás no es hijo de Dios, es una creación de él. ¿Está bien? Cuando dice que estaba entre ellos, no es que era parte de ellos, sino es que él se encontraba allí. Eso era todo. Y lo más interesante del caso es que, como dice los hijos de Dios, o sea, los ángeles, a eso se refiere, allá estaba el arcángel Miguel, Gabriel, estaban todos los ángeles allí. Y lo interesante del caso es que el Señor no mira a nadie más, pero mira a Satanás. Obviamente Satanás sabe que él es la oveja negra. Así que el Señor lo mira a él y comienza una conversación entre ellos dos. Y hermano, solamente Satanás le hablaría de esa forma al Señor. Y miren cómo le habla. En Job 1, del 10 al 11, nos dice, no has creado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Perdón, no le has cercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en contra de ti en tu misma presencia. Y hay otras traducciones que nos dicen en tu misma cara. Hermano, yo no sé si ustedes están viendo, ¿verdad? Pero yo en mi sano juicio jamás le hablaría al Señor de esta manera. Hermano, eso es para que ustedes vean el tipo de soberbia que tiene este personaje. Esto es un personaje soberbio, esto es un personaje que, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que debemos cuidarnos de todo ese tipo de cosas. Y como dice ahí, Él está ante Dios todo el tiempo señalándote. Mientras el Señor te defienda, que Él está allá. No, pero mira, haz esto porque tú vas como lo que te va, lo que va a hacer. Haz lo otro porque tú veas. No, ese mira, fíjate de eso, ese ni te ama, es por lo que tú le das, más nada. Eso es lo que está pasando aquí. Y así es este personaje todo el tiempo. Y tanto es la insistencia de Satanás que el Señor le da el permiso, escuchen esto, Jehová le da el permiso, porque él no lo podía hacer. Jehová le da el permiso de que toque todo lo que le ha dado Dios a Job. Hasta este momento voy otra vez. ¿Qué ha hecho Job? Nada. Job no ha hecho nada malo. Pero aún así la aflicción viene a él por parte de esta persona o de este personaje. Y tan pronto Jehová le da el permiso a Satanás, sale Satanás pero como bala de cañón por los huesitos del pobre de Job. Una vez que sucede esto,
Le empiezan a llegar a Job todas las noticias, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. A veces a ti te llega una noticia mala, y lo voy a poner así en perspectiva, se te muere un familiar y uno se pone, pero grave. Pero a esta persona no solamente se le murió un familiar, sino que se le murieron todos sus 10 hijos. Todas sus propiedades las perdió. Prácticamente este hombre perdió su familia y todo lo que tenía, todo eso el mismo día. Pero lo interesante de esto es la forma en que Job reacciona. Y vamos a Job 1, del 20 al 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. Hermano, yo no sé si ustedes pueden notar en eso que dice, entonces Job se levantó. No dijo nada, no habló. Rasgó su manto, todavía no habla. Y rasuró su cabeza. Todo eso de rasurar su cabeza, no te creas, uno lo lee corrido, por eso tomó tiempo. Él rasgó su manto, empezó a rasurarse sin hablar ni una sola palabra, después que le habían dado todas estas noticias. Hermano, ¿qué él estaba haciendo ahí? Estaba meditando en el Señor. Le llegó la noticia mala, pero él en su corazón, a pesar de que él sí mostró su dolor, porque rasgó su manto en símbolo de que él sí sentía el dolor. Pero como dice la palabra, él no puso despropósito en el Señor. Él meditó en el Señor después que le dieron todas estas malas noticias. Y luego de esto, postrándose, adoró al Señor. Hermano, hay muchas veces que nosotros en medio de nuestro dolor, cuando nos dejamos llevar por nuestro dolor, muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces uno sin querer blasfema contra Dios. Y muchas veces lo que uno dice, el Señor me está castigando. No, el Señor no te está castigando. El Señor no te está castigando. Y eso es lo que se refiere a esta palabra. No atribuyó despropósito al Señor. Esto es lo que pasa. Y muchas veces uno, obviamente somos humanos, no somos de piedra. Tampoco lo era Job, porque vemos que sí le dio dolor, todo ese tipo de cosas. Pero como vengo diciendo, él había creado un vínculo entre él y el Señor. Entre él y el Señor. Y esto le permitió a él poder meditar en la palabra del Señor, lo que había estado en el tema. Medita en el Señor en medio de tu dolor, en medio de tus circunstancias. Lleva al Señor a tu mente. Él tiene que estar en tu mente, tiene que estar en tu corazón. Y no importa lo que estés pasando, el Señor te va a ayudar. El Señor va a poner en tu ser paz. Te va a poner las palabras y te va a dar la tranquilidad que tú necesitas para que en medio de tu tormenta tú puedas pasar todas las cosas, sea lo que sea. Si estás en ese desierto, vas a pasar el desierto porque Él te va a llevar y te va a sacar al otro lado. Y este es el mensaje de esta parte. Medita en el Señor. Y otro consejo más que uno puede sacar es, sé paciente en el Señor. Sé paciente. Y la paciencia
hermano, es algo que muchas veces no es fuerte de mucha gente. Porque es como yo le digo a muchas personas, cuando a todo el mundo le gusta el sí. ¿A quién no le gusta el sí? Levanta la mano, a todo el mundo. Cuando tú quieres algo que te dicen sí, todo el mundo se alegra. El sí nunca tiene problema. Él no tiene problema, pero tú dices, me dijo que no. Me dijo que no. Está bien, yo voy a insistir porque yo quiero ese sí. Y tú insistes, aunque te digan que no. Pero cuando te dicen espera, no es un no, tampoco es un sí. Entonces tú te quedas así en el medio como que, pero ¿voy o no voy? Me quedo, no, ¿cómo? Y esto es lo que pasa, esto es lo que pasa en la aflicción. Esto es lo que pasa en la aflicción. A veces tú oras y meditas en el Señor, pero la aflicción no se va, la aflicción se queda ahí. El Señor te dice, espera, todavía un poco más, aguanta. Y tú, pero es un no y es un sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Y eso es lo que tenemos que tener paciencia en el Señor. Y en los capítulos, en Job 2, del 1 al 9, aquí tenemos otro escenario. Aquí vuelve a cambiarnos otra vez la escena. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ahora la escena nos cambia otra vez, nos vuelve al escenario del cielo, los hijos de Dios y Satanás. Y vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo. Y este personaje le vuelve a hablar con esa soberbia al Señor. Y todo ese, no sé cómo decirle, todo ese amor que siente por nosotros se vuelve a desbordar. Y ahora le dice al Señor, ¿sabes qué? Mira, está bien, le quitaste todo, tus hijos, todas las cosas. Pero él sigue fuerte porque no le has quitado la salud. Quítale la salud para que tú veas lo que te va a pasar. Ahí mismo, vuelva a repetirle lo mismo, ahí mismo en tu cara va a flemar contra ti. Es más, hazlo para que tú veas, hazlo. Déjame que yo le toque así nada más a él y vas a ver lo que va a pasar. Allí mismo va a flemar contra ti. Y hermano, el Señor le da el permiso. Otra vez. Y hermanos, ahora le llueve sobre mojado a Job. Ahora está, como decimos nosotros en Puerto Rico, en la prángana. O sea, no tiene dinero, nada. Encima de que no tiene dinero, también pierde la salud. O sea, que no tiene forma de curarse ni de hacer nada. Él está así. Como dice la palabra, como Dios le llevó al mundo así, y enfermo y todo. O sea, que ahora le añadimos todo esto. Y, hermano, uno verse en esta situación donde no puedes hacer nada por lo que tengas, por tu enfermedad o por lo que sea, es angustiante, es angustiante. Y yo le voy a contar mi testimonio, yo creo que yo lo he dicho ya otras veces. Pero yo hace tiempo en Puerto Rico era guardia de seguridad allí y yo tenía un radio transistores de esos, de los de antes, de esos de los que tú le subes la antenita así bien, que era una antenita bien larga. Y sí, parecía un walkie-talkie. Entonces, no sé, pero por alguna extraña razón, motivo, circunstancia, se le salía siempre la pelotita de arriba. No me preguntes, pero siempre se le salía. La cuestión es que se le sale la pelotita y yo cojo hasta la mordí, me acuerdo. La mordí y parecía hasta un filito así para arriba. Parecía una yen.
Entonces, pues yo trabajaba de noche y estaba cuidando unas máquinas y de noche el frío estilló la máquina. Cuando yo me levanto, como había llovido, resbalo en el mismo bache que donde tenía la máquina y le pego así con el codo a la barra de metal de la misma máquina. Y como este caballero aquí se estaba rascando el oído por aquí, no adentro del oído, sino afuera, con la misma antena, a la antena se le ocurrió darle un saltito de aquí, del lado del oído, para dentro de mi oído. Y pues a mi desgracia, llegó a tocar el tímpano. Y me lo hice sangre. Pero sangre, cuando voy al doctor, eh, cuando me pasa eso primero, para regresar atrás, me quedé sin audición así. Ya no escuchaba por ese lado. Me dio un dolor que ustedes no van a querer saber jamás lo que da un dolor así. A mí nunca, 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 por más dolor de oído que me ha dado, jamás me ha dolido el oído así. La cosa es que yo voy con mi oído sangrante a buscar al compañero y el compañero, como estaba en el otro lado y él estaba cerca de su casa, se fue y me dejó solo. Ya yo estaba desesperado con un dolor que hasta mareado estaba porque realmente me había lastimado bastante. Para resumirle el cuento, voy al doctor, el doctor me dice, mira, vas a perder el 50% de la audición. Llamo a los especialistas. Hermano, yo nunca había sabido que ir a un especialista del oído era tan caro. No pude pagarlo. No podía. Así que caí de rodillas al Señor y le dije, bueno, Señor, yo soy tuyo. Usted sabrá si yo voy a perder el 50% de mi audición o no lo voy a perder. Si lo pierdo, pues en tus manos está, porque yo no puedo pagar eso. No lo puedo hacer. No te voy a decir que lo hizo rápido de la noche a la mañana, porque no fue así. Inclusive hace 10 años atrás, cuando yo llegué aquí a la Florida, todavía me daban dolores de oído a causa de ese daño que yo me había hecho. Yo escucho bien, porque yo escucho bien, yo lo escucho perfecto. No perdí mi 50%. De hecho, cuando fui al doctor, que el doctor ve mi oído, me dice, ¿qué era lo que tenía que revisar ahí, Wilber? Yo, no, pues a mí me pasó esto y le conté. No, ahí no tienes nada. ¿Tú no tocaste? Yo, sí, pues sí, no, ahí está. Y él revisó los papeles, porque donde yo iba eran dos doctores, el papá y el hijo. El que me atendió fue el hijo. Y el papá me dice, no, Wilber, ese oído está, mira, como si le hubieran pasado la mano así. Y te curaron todo, por ahí no tienes nada. Ni siquiera así que herida, nada. Yo dije, gloria, esto fue el Señor. El Señor es el único que pudo curarme el oído de esta manera. Pero lo que yo les quiero llevar con ese testimonio es que yo sé lo que es eso, uno estar enfermo y no poder hacer nada por tu enfermedad. Eso nos lleva a tener paciencia en el Señor. Eso te lleva a confiar en el Señor, a meditar en el Señor. En medio de tus circunstancias, en medio de tu dolor, así como lo hizo Job. Eso era lo que le pasaba a Job. Job tuvo que meditar en el Señor, en todo lo que le estaba pasando y confiar en Él. Hermanos, pero si hasta ahora a Job le llueve sobre mojado, ahora vamos a ver porque la cosa se pone más interesante. En Job 9 al 10 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas,
has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Hermano, esto es otra de las cosas a donde nos ataca el enemigo, en nuestro orgullo, en tu integridad. En todas estas cosas el Señor te va a atacar. Muchas veces tenemos que suprimir ese orgullo que a veces nos lleva a todo esto. Y hermano, quiero enfatizar algo, y es que en la mayoría de los casos esté pasando la aflicción que te esté pasando, muchas veces tú tienes al lado tu ayuda idónea. Esposo tienes a tu esposa, esposa tienes a tu esposo. Y así, y a pesar de que uno, ¿verdad?, tenga aflicción, esté pasando por el momento que estés pasando, cuentas con esa persona que está al lado tuyo. Con esa persona que está ahí, que a pesar de que estés en el piso, te va a brindar su mano y te va a levantar también. Y viceversa, ¿no? Pero cuando estás solo, que aún la persona idónea, como le pasó a él, aún la persona idónea te dice, como dice ahí, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Tú te imaginas? Ahora se le añade esto también. No solamente se le ataca su orgullo, sino que también ahora queda solo Job. La soledad, hermano, es uno de los factores que es primordial. Mucha gente cuando se ven en soledad se desesperan y hacen muchas cosas, porque como les dije, cuando está tu ayuda idónea, pues no hay problema porque está tu ayuda idónea. Pero cuando tu ayuda idónea falta, que ni ella está al lado tuyo, pues en casos así, la desesperación suele llegar a uno. Y es en esos momentos que muchas veces, hermano, ahí es que viene como la blasfemia hacia donde Dios. ¿Por qué me castiga, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué me diste esta mujer? ¿O por qué me diste este hombre? Y tenemos que tener cuidado en estos aspectos. O sea, tenemos que tener paciencia, tenemos que meditar en el Señor, tenemos que orar en todo momento. Todas estas cosas, hermano, tenemos que hacerlas siempre, para que cuando llegue el día de aflicción, tu conexión con Dios esté ahí. Tu conexión con Dios esté siempre presente y aun el día de la aflicción, tu conexión seguirá ahí. Amén. Y hay otro de los temas, y yo diría que es el primordial. Y es uno de los que es un must. Es un must. Y es mantén los ojos en Cristo. Mantén los ojos en Cristo. Hermano, y si te impresionó la vida de Job, hermano, yo siempre digo que si Job tenía una maestría en aflicción, Cristo tenía un doctorado y salió con un magna cum laude de allí. Porque, hermano, pasar por lo que pasó nuestro Señor no es fácil. Y aún así lo aguantó. Y ahora vamos a leer Isaías 53 del 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Santo sea el Señor. Hermano, mantén tus ojos en Cristo. Keep your eyes in Him. Hermano, una de las cosas que yo diría que es un factor, y es cuando apartas los ojos de Cristo. Yo estaba viendo hace un tiempo de eso, una persona, no voy a decirle el nombre, pero ahora dice que es mujer, antes era predicador y hasta cantante. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que empezó diciendo, no, es que yo veía para el lado y veía que fulanito tenía el mismo problema que yo. Y veía para el lado que fulanita tenía el mismo problema que yo. Y había mucha gente alrededor que tenía los mismos problemas que yo. Felicidades, has llegado a la vida cristiana. Al lado tuyo van a haber personas que están sufriendo lo mismo o otro tipo de batallas, pero todo el mundo tiene sus propias batallas. Todo el mundo tiene sus propias batallas. Aquí lo que depende es cuánto tú puedes depender de Dios. ¿A quién alimentas más? ¿Alimentas más a tu ego, a tu integridad, a lo que tú crees que eres tú? ¿O alimentas más al Señor? ¿A quién de los dos tú alimentas más? Y eso depende también de tu oración y todo este tipo de cosas. Ahí depende tu alimento. Y depende de a quién tú alimentes más. Así va a ser tu comportamiento. Porque cuando tú alimentas más al Señor, cuando tu vínculo empieza a fortalecerse con el Señor, aunque te lleguen las aflicciones, tú vas a estar equipado. Tú vas a tener la armadura del Señor. Y todo ese tipo de cosas, hermano, aunque estés sufriendo el corazón, todo ese tipo de cosas van a pasar porque Dios te va a ayudar. Porque Dios va a extender su mano y te va a sacar del hoyo cenagoso. Hermano, iglesia, seamos como Job, que fue fiel a Dios sin entender el porqué. En conclusión, hermano, convirtámonos en un guerrero del Señor. Conviértete en ese guerrero que pelea su batalla de rodillas. Ahí debe ser tu batalla de rodillas. Pidiéndole al Señor que pelee tu batalla. Ese debe ser siempre nuestra oración. Que muera el yo y viva Él en ti. Ese debe ser siempre nuestra oración, nuestro lema de vida, en medio de las circunstancias, en medio de nuestro dolor, en medio de tu depresión, en medio de cada cosa que tú tengas. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Bueno, eso fue todo de mi parte.
Eh, eh, a, a los hermanos que nos están escuchando en las redes sociales, muchas gracias por conectarse.